Bienvenidos a este vídeo sobre El Lazarillo de Tormes, una de las obras más importantes y emblemáticas de la literatura española. En esta obra conoceremos la historia de Lázaro, un joven astuto y despierto que lucha por sobrevivir en un mundo lleno de desigualdades y peligros. A través de los distintos personajes que se cruzan en su camino, descubriremos los secretos y las miserias de la sociedad española del siglo XVI y reflexionaremos sobre temas como la pobreza, la corrupción, la justicia y la moralidad. ¿Te animas a conocer más sobre esta fascinante obra literaria? Acompáñanos en este viaje a través de la historia y la literatura. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca española que cuenta la historia de Lázaro, un niño que nace en Salamanca en el siglo XVI y que, tras la muerte de su padre, es entregado por su madre al ciego para que lo cuide y le enseñe un oficio. Así comienza el primer tratado de la obra, en el que Lázaro nos cuenta su infancia y su experiencia con el ciego, que resulta ser un explotador que lo utiliza como guía para pedir limosnas. En el segundo tratado, Lázaro cuenta cómo deja al ciego y se va a servir a un clérigo, quien le da una buena vida pero que luego resulta ser un ladrón y lo obliga a colaborar en sus fechorías. Este tratado es muy interesante porque muestra el contraste entre la imagen de un clérigo piadoso y la realidad de un hombre corrupto y deshonesto. El tercer tratado narra la experiencia de Lázaro con un hidalgo pobre, que se presenta como un caballero y que le enseña algunas cosas útiles, pero que en realidad está más preocupado por aparentar que por vivir de manera digna. Este tratado es una crítica a la nobleza empobrecida de la época. En el cuarto tratado, Lázaro trabaja para un fraile de la Orden de San Francisco, quien lo hace pasar hambre y lo trata muy mal. Este tratado es una crítica al sistema religioso de la época y al trato que se le daba a los pobres. En el quinto tratado, Lázaro es contratado por un buldero, un vendedor de bulas falsas que se aprovecha de la superstición y la ignorancia de la gente para hacer negocios. Este tratado es una crítica a la falta de escrúpulos de algunos comerciantes y al fanatismo religioso. En el sexto y último tratado, Lázaro se asienta como alguacil en un pueblo y narra su experiencia en el cargo. Este tratado es una crítica a la corrupción y a la injusticia del sistema judicial de la época. En resumen, El Lazarillo de Tormes es una obra literaria que muestra la vida de un pícaro en el siglo XVI, y que critica la sociedad española de la época, especialmente a la nobleza, el clero y el sistema judicial. La obra es interesante por su estilo satírico y humorístico, así como por su retrato realista de la vida cotidiana en la España del siglo XVI. Argumento. Lazarillo de Tormes es una novela picaresca que narra las aventuras de un joven llamado Lázaro. La obra comienza con la infancia de Lázaro, quien tras la muerte de su padre es entregado por su madre a un ciego para que lo cuide. Sin embargo, el ciego resulta ser un explotador que utiliza a Lázaro para pedir limosnas. Luego Lázaro trabaja para un clérigo, que le da una buena vida pero que en realidad es un ladrón y lo obliga a colaborar en sus fechorías. Después Lázaro se convierte en el criado de un hidalgo pobre, que se presenta como un caballero pero que en realidad es un hombre vanidoso y sin dinero. Más tarde Lázaro trabaja para un fraile que lo hace pasar hambre y lo trata muy mal, y luego para un buldero, un vendedor de bulas falsas que se aprovecha de la ignorancia y superstición de la gente para hacer negocios. Finalmente Lázaro se establece como alguacil en un pueblo, donde narra sus experiencias en el cargo. A lo largo de la obra, Lázaro aprende a sobrevivir en una sociedad que es corrupta y despiadada, y a pesar de los malos tratos y las dificultades, logra salir adelante gracias a su ingenio y astucia. La obra es una crítica a la sociedad española del siglo XVI, especialmente a la nobleza, el clero y el sistema judicial. Lazarillo de Tormes es una obra literaria interesante y entretenida, que muestra la vida de un pícaro en la España del siglo XVI. Su estilo satírico y humorístico, así como su retrato realista de la vida cotidiana en la época, la convierten en una obra atemporal y universal. Contexto social. Lazarillo de Tormes fue escrito en el siglo XVI en España, una época histórica muy interesante y rica en cultura, arte y acontecimientos históricos. Durante este siglo, España experimentó grandes cambios y avances en diversas áreas, pero también enfrentó grandes desafíos y desigualdades sociales. En esta época, España era un gran imperio que controlaba vastas áreas de Europa y América gracias a su riqueza y poder militar. Sin embargo, a pesar de este gran esplendor, la mayoría de la población española vivía en condiciones precarias y sufría de pobreza, hambruna y enfermedades. El Renacimiento fue un periodo de gran esplendor cultural y artístico que tuvo lugar en Europa durante el siglo XVI, y España no fue la excepción. Durante esta época se produjo un gran desarrollo en la literatura, la pintura, la arquitectura y la ciencia, entre otras áreas. Pero a pesar de todo este progreso, la sociedad española del siglo XVI estaba profundamente dividida por desigualdades sociales y económicas. La nobleza y el clero gozaban de un gran poder y riqueza, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones muy precarias.
Lazarillo de Tormes es una obra que retrata de manera realista y crítica la sociedad española del siglo XVI, y muestra cómo las personas más humildes y marginadas trataban de sobrevivir en un mundo hostil. La obra es una crítica social que cuestiona la moralidad de la nobleza, el clero y el sistema judicial de la época, y ofrece una visión única de la vida cotidiana en la España del siglo XVI. En resumen, el contexto social y época en que se desarrolla Lazarillo de Tormes es una época de grandes contrastes y desigualdades sociales en la que el Renacimiento floreció en medio de la pobreza y la desigualdad. Esta obra es un testimonio de la vida cotidiana y las luchas de las personas más humildes en una época de grandes cambios y desafíos. Temas contenidos. Lazarillo de Tormes es una obra literaria muy rica en temas y contenidos que la convierten en una obra atemporal y universal. A continuación, te describo algunos de los temas más destacados. La picaresca, este es uno de los temas principales del libro. La picaresca es un género literario que surge en el siglo XVI en España y que se centra en la vida de personajes marginales y humildes que luchan por sobrevivir en un mundo hostil. El protagonista de la novela, Lázaro, es un claro ejemplo de un personaje pícaro, astuto y despierto, que utiliza su ingenio y su astucia para sobrevivir. La crítica social. Lazarillo de Tormes es también una obra que denuncia las desigualdades sociales y la corrupción en la sociedad española del siglo XVI. La obra muestra la hipocresía y la falta de moralidad de las personas más poderosas de la sociedad, como la nobleza y el clero. La moralidad, este es otro de los temas centrales del libro. A través de la historia de Lázaro, se nos muestra cómo la sociedad puede corromper a las personas y cómo la pobreza y la marginalidad pueden llevar a la gente a hacer cosas que van en contra de su moralidad. La religión. La obra aborda el papel de la religión en la sociedad española del siglo XVI, y muestra cómo la Iglesia era una institución poderosa y opresiva que ejercía un gran control sobre la vida de las personas. La supervivencia. Lazarillo de Tormes es también una obra sobre la supervivencia. La obra muestra cómo las personas más humildes y marginadas luchan por sobrevivir en un mundo hostil y lleno de desigualdades, y cómo su ingenio y astucia son a menudo las únicas herramientas que tienen a su disposición. En resumen, Lazarillo de Tormes es una obra que trata sobre temas universales como la picaresca, la crítica social, la moralidad, la religión y la supervivencia. Es una obra que ha resistido el paso del tiempo y que sigue siendo relevante hoy en día, por su capacidad de mostrarnos la lucha diaria de las personas más humildes y marginadas en un mundo lleno de desigualdades. Lazarillo de Tormes cuenta con un conjunto de personajes muy interesantes y diversos que dan vida a la historia. Aquí te describo algunos de los personajes más destacados. Lázaro de Tormes, el protagonista de la novela, un joven astuto y despierto que lucha por sobrevivir en un mundo hostil. Lázaro es un personaje pícaro, ingenioso y astuto, que utiliza su inteligencia para sortear los obstáculos que encuentra en su camino. Es un personaje muy carismático, que nos muestra la lucha diaria de las personas más humildes en un mundo lleno de desigualdades. El ciego, el primer amo de Lázaro, un personaje cruel y egoísta que maltrata al joven Lázaro y lo utiliza para sus propios fines. El ciego es un personaje muy interesante, que nos muestra la crueldad de algunas personas hacia las más vulnerables. El clérigo, el segundo amo de Lázaro, un personaje hipócrita que se aprovecha de su posición social para llevar una vida de lujos y excesos. El clérigo es un personaje que representa la corrupción y la falta de moralidad en la sociedad española del siglo XVI. El escudero, el tercer amo de Lázaro, un personaje que se hace pasar por noble pero que en realidad es un farsante y un estafador. El escudero es un personaje muy cómico, que nos muestra la ridiculez y el engaño de algunas personas. El alguacil, un personaje que representa la justicia y el orden en la sociedad, pero que en realidad es corrupto y abusa de su poder para beneficio propio. El alguacil es un personaje muy interesante, que nos muestra cómo la justicia y el orden a menudo están corrompidos por los intereses de las personas más poderosas de la sociedad. En resumen, Lazarillo de Tormes cuenta con un conjunto de personajes muy interesantes y diversos que nos muestran la diversidad y complejidad de la sociedad española del siglo XVI. Cada personaje nos muestra una faceta diferente de la sociedad, y juntos nos ofrecen una visión muy completa de la lucha diaria de las personas más humildes y marginadas. La autoría del Lazarillo de Tormes es desconocida. A pesar de ser una de las obras más importantes de la literatura española, no se sabe a ciencia cierta quién fue su autor. La obra se publicó por primera vez en 1554 en Burgos, y en la portada se indica que fue corregida y enmendada por el autor. Sin embargo, se cree que esta mención al autor es ficticia y que en realidad la obra fue escrita por un autor anónimo. Hay diversas teorías sobre quién pudo ser el autor del Lazarillo de Tormes. Algunos estudiosos han sugerido que podría haber sido un judío converso, debido a los muchos detalles y aspectos de la obra que se relacionan con la vida y costumbres de los judíos españoles de la época.
Otros han sugerido que el autor podría haber sido un estudiante o un clérigo, dadas las referencias a la vida universitaria y eclesiástica que aparecen en la obra. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna prueba concluyente sobre la identidad del autor. A pesar de esta incertidumbre, El Lazarillo de Tormes sigue siendo una obra clave de la literatura española, y ha tenido una enorme influencia en la cultura y la sociedad de España y de otros países de habla hispana. La obra ha sido objeto de innumerables estudios y análisis, y sigue siendo leída y estudiada en las escuelas y universidades de todo el mundo. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por El Lazarillo de Tormes. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia literaria y que hayas descubierto nuevos aspectos y curiosidades sobre esta obra fundamental de la literatura española. Recuerda que El Lazarillo de Tormes es mucho más que una simple novela picaresca, es un retrato vivo y crítico de la sociedad española del siglo XVI, y una obra que ha marcado profundamente la literatura y la cultura de nuestro país. No dejes de leerla y de explorarla en profundidad. Y si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle un like y en suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido más como este. Hasta la próxima.